mí es un gusto hoy estar con un personaje más. Esta vez, a diferencia de las otras entrevistas, para mí es fácil porque no lo considero una persona más, lo considero un hermano, un conocido estuvo entre nosotros y pues había prometido traer hoy a Darío. Va, qué gusto saludarte, mi hermano Darío. Igual mi hermano Jonathan, qué gusto saludarles a mis hermanos de la Iglesia Bautista Jesucristo es el Señor, de la Bueno, verbena. son tantas iglesias que has visitado, Darío, me imagino. Sí, cuando estuve ahí en el seminario en la capital, sí asistí en algunas iglesias. Bueno, gracias, Darío. Quiero hacer notar la facilidad que hemos tenido con Darío de poder comunicarnos. Yo sé que has estado muy ocupado y justamente sin pensarlo, pero los dos hoy nos vestimos de rojo. O sea, eso no fue planeado. Entonces quiero dejar eh, Coincidencia. evidencia de que no fue planeado, pero sí, entiendo que estás con la playera de la Sociedad Bíblica de Guatemala. Y bueno, queremos conocer un poquito quién es Darío, tu familia, de dónde sos. Sé que ahorita la entrevista las estamos haciendo desde Guatemala hasta Cobán, entonces Así es. queremos conocerte un poquito más como persona. Gracias, hermano Jonathan. Mi nombre es Darío Bashuk. Como notarán o escucharán ahí, el apellido es apellido indígena. Nací en una comunidad que se llama Santa Marta, Chisec, a 2 horas de Cobán. Pues era una aldea sin acceso de transportes. Caminábamos casi 1 hora a pie. En ese entonces veníamos en caballo, en mulas, para poder llegar a la franja transversal. Pues en ese Wow. entonces era de terracería y todo eso. De ahí, hermanos, me interesó mucho el estudiar. Pues esto fue inculcado por mi papá, porque en las aldeas trabajamos en el campo, cultivar maíz, el achiote y entre otras cosas. Y de ahí cuando regresábamos en las casas, en la tarde y en la noche, mi papá me compraba candelas y también recuerdo que él tenía una grabadora y mi papá tenía un programa en una radio que tenían los bautistas quechís, la radio quechí le decían que está en Fray Bartolomé de las Casas. Yo me ponía a escuchar su mensaje que Ujú. grababa y de ahí me decía, te voy a comprar una Biblia y las lees. Mi papá compraba la candela, me ponía a leer en la noche la Biblia. Y también en ese entonces existía el candil, creo que le llamaban. Ok, Candil, entonces él me compró una, entonces toda la noche yo estudiaba. Y en ese entonces no teníamos energía eléctrica, no teníamos televisión, nada. Entonces, cuando me ponía a ver la Biblia, me pongo a imaginar muchas cosas. Cuando me interesante, gustaba parte histórica, ¿no? claro. Que me imaginaba muchas cosas. De eso me motivó mucho el estudio, de ahí mi papá me dio esa oportunidad de estudiar en la aldea, pero como en la aldea los maestros eran, ¿qué es? Monobilingüe, Ujú. de un idioma, casi no se habla mucho el español, y mi papá tenía ese interés de que yo aprendiera un poco el español. Me envió en Ok, el municipio, en el pueblo de Chisec, pero de ahí, como yo no hablaba el español, me costaba entender las cosas. Yo repetía el grado. Creo que estuve 3 años en tercero primaria. Yo no entendía nada del español. De ahí regresé a la aldea y mi papá me llevó de nuevo para avanzar en el grado. De ahí encontré un profesor que fue muy buena persona, me enseñó a hablar un poco el español, me dejaba tarea, entonces me decía, escribí en el Kikchi la ok, palabra que quieres aprender en español. Yo escribía, compré mi cuaderno toda la noche, en la tarde, apuntaba lo que yo quería saber en español. Primero empecé con palabras, de ahí me fui con oraciones, ya con frases. Y ahí sí, ahí fui aprendiendo un poco algunas palabras. Mi papá se dio cuenta que yo tenía ese interés en mejorar, en aprender el español. Me envió aquí cerca de Cobán, un municipio que se llama San Pedro Carchá. Estuve sacando mi sexto, quinto y sexto primaria. Es ahí donde más o menos ya empecé a hablar el español. ok. Después regresé a Chisec en el básico. Luego regresé aquí cerca de otro municipio que se llama San Juan Chamelco para mi básico también, que era internado en un colegio cristiano. Y terminé mi básico
Fue una decisión muy difícil para mí en ese entonces, porque ya en tercero básico tenía una novia católica. Yo me quería hacer católico. Yo creo que son las decisiones que tomamos los que marcan nuestro destino en la vida como jóvenes. Yo era joven y estaba muy enamorado, tan enamorado de la señorita y era católica y mi papá me decía, tienes que tomar una decisión. ¿Vas a estudiar o te casas? Pero mira, te casas con la chica que es católica, no tienes mi aprobación, no vas a esperar mayor cosa de mí, es tu decisión. Yo no te voy a imponer nada, no te voy a prohibir. Eres hombre, eres grande y sabes lo que haces. Más o menos cuántos años tenías ahí, Darío. 17 y media. Sí, pues, 17 y media, sí. Entonces ya estaba terminando tercero básico. Oh, era uno de chico, de joven, ¿no? claro. Tiene sus pensamientos, ideas, sueños, y uno se siente fuerte, potente, que yo puedo, que yo mando, que yo tomo decisiones, mi papá no me va a mantener, pero con la lectura que yo hacía de la Biblia cuando era adolescente, me gustaba leer mucho el proverbio. Ok. Obedecer a tu padre, a tu madre, para que te vaya bien. Y siempre me meditaba en eso. ¿Qué hago? ¿Le hago caso a mi papá o le hago caso a la chica? Ah, chica Era una, católica. era católica y me convenció de que me fuera con ellos porque su papá ya tenía su aprobación de que me iba a dar herencia en la familia Ese de Darío. ella. Sí, sí, él tenían sus hermanos que estudiaban, eran maestros, una familia de profesores, y que no me preocupara si mi papá no me diera la aprobación, la autorización, la ayuda, entonces que la familia de ella me iban Te iba a sostener. apoyar. Sí, Claro. lo pensé bien, lo Todavía pensé. más difícil decisión, Darío. Sí, sí, entonces uno mejor, qué chileno, ya me rayé y Sí, cabal. lo pensé, entonces pedí ayuda con otros pastores y me dijeron que no, que no, que no. Que no, entonces es una trampa, que es una tentación, una prueba para tu vida, que pensarlo bien, obedecer a tu papá y ahí vas a ver, me dijeron, porque cuando llegan los problemas, ¿quién te va a ayudar? Sí, la familia de ella, te van a abandonar en cualquier momento, pero tu familia nunca te va a dejar, tu papá nunca te va a dejar, si le haces caso, ¿no? Bueno, dije yo, entonces le hice caso a mi papá, nos dejamos con la señorita y fue un proceso muy difícil, ¿no? Cuando uno Y, está y, y, enamorado, ¿no? y te entiendo, porque al final, generalmente, es al revés. Las que cortan son las mujeres. Ujú, En este caso te tocó hacer a la inversa. Te tocó sí, tomar la decisión. Y claro. Darío, aquí tal vez introduzco la otra pregunta que quería hacerte. ¿En qué momento sentiste que vos tenías un llamado específico? En ese momento de la transición, me gustaba leer la Biblia, me gustaba cantar, como decía, mi papá tenía una radio y las hermanas misioneras americanas que estuvieran acá grababan los himnos en el idioma quechí para que los pastores o los hermanos estudiaran, aprendieran cómo cantar en quechí. Y solo Yo quiero, me... solo quiero ahí interrumpirte, Darío, porque qué interesante esta observación que haces. Porque los misioneros eran, como normalmente nosotros le decimos, eran gringos Sí, y hablaban el idioma quechí, ¿correcto? sí, sí, Eso es la algo aprendí. extraordinario, ¿verdad? Es algo extraordinario que no quería dejar pasar desapercibido. Entonces, los gringos norteamericanos hablaban quechí Quechí, y ese mensaje llegó a tu vida. Estaba claro, haciendo ahí reflexión impacto. en tu vida, claro. Sí, entonces me ponía a escuchar los cantos, a aprender los cantos y la manera que mi papá predicaba, grababa su sermón en el cassette, en ese entonces cassette se usaba. Ya, sí. Me gustaba y mi papá me decía que tienes que aprender a dar clases y así empecé a dar clases con los jóvenes. Yo tenía como 14 13 años. Empecé a hacer mis primeras presentaciones en la iglesia. Saber qué decía, pero hacía mi presentación en la Ya, iglesia. ya se ve. Ya. Sí, Obviamente sí, sí usabas la Biblia, pues, pero no claro. tenías la preparación que hoy tenías y Ajá. me imagino que a eso te referís. Sí, sí, a eso me refiero.
Entonces mi papá me dijo, te voy a llevar a Cobán, me dijo, y vas a estudiar magisterio para que seas maestro. Es la única opción que más se escucha aquí en nuestra área, porque todos se inclinan al magisterio porque es el que tiene más fácil de acceso aquí entre el pueblo, porque no Ok, tenía tanto costo, era público, ya. la escuela normal. Pero cuando llegamos a Cobán, mi papá me dijo, subite, me dijo, ahorita vengo. Pero mi papá me había invitado para inscribirme en Cobán a estudiar en un magisterio. Pero no venimos aquí a Cobán, le dije a mi papá. No, subite. No me preguntó, no me dijo a dónde vamos. Me subí en la Monja Blanca, se llama el transporte, y llegamos a Guate. Y yo creo que solo 2 veces había viajado para Guate. Yo no conocía la capital. Me llevó y fuimos allá. Pensé que nos fuimos de paseo a comprar algo. De ahí nos subimos un taxi y cuando llegamos en la zona 7 pues en ese entonces no conocía que era zona 7, ¿verdad? Solo vi el letrero que tenía, Seminario Teológico Bautista de Guatemala. No sabía que es un seminario, sí, no sabía que era un seminario. Entonces llegamos y en cabal ahí en la sala estaba hermano José Ángel Zamor, hermano Waldemar, hermano Andrés, y creo que solo una vez los he visto los hermanos aquí en Cobán. Y saludar a mi papá, conocía a mi papá, hermano, va, le decía. Y mi papá empezó a decir, vine a inscribir a mi hijo en el seminario. Y los hermanos confundidos. Hasta ahí supiste que, Ahí entendí cuál era el propósito de mi papá, inscribirme en el seminario. wow, Entonces ahí me dijo, aquí vas a estudiar, aquí te vas a quedar internado y yo voy a ver cómo sostenemos, te ayudo en el estudio. No me preguntó mayor cosas, solo yo seguí la instrucción, solo obedecí. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero en ese entonces yo estaba, como dicen los muchachos, estaba en mil pedazos por lo que había sucedido. sí, 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 te entiendo. sí, entonces así fue, empecé a estudiar en el seminario. Luego, como el estar en el seminario se requiere un pago, ¿no? Para poder sostener ese pago, me dieron media beca de trabajo. Empecé a trabajar ahí a la par del hermano Felipe, estaba el papá del hermano Eliseo. Sí, Felipe Carrillo. Ajá. Entonces empecé a trabajar en la biblioteca, después fui a la jardinería, fui a la piscina, de ahí en el auditorio. Estuve apoyando un cierto tiempo para poder estar en el seminario. Así fue, estando ahí, mi papá otra vez me dice, pasó el primer año, pero estando ahí me fue un poco difícil porque no éramos de recursos que tenemos tantos recursos económicos. A veces yo pasaba hambre, días de hambres, yo lavaba la ropa, hacía mi comida, torteaba, porque éramos de maíz, estamos Claro, acostumbrados. también nosotros nos gusta Cabal. siempre con tortilla la comida. Entonces, en el primer año pensé rendirme. Éramos tres internados, uno de Huehuetenango, uno de Sololá y yo de Cobán. Pensé regresar en Cobán. Le dije a mi papá, ya no voy a continuar porque aquí estoy sufriendo hambre, me cuesta y no tengo amigos, no tengo con qué salir y todo eso. Y ahí mi papá me habló otra vez, me dijo, todo tenemos que sufrir, todo tiene que todo tiene sacrificio. Tienes que sacrificarte porque más adelante vas a ver el fruto del estudio. Como siempre fui el más obediente de la familia, por decirlo así. Bueno, obedecí a mi papá. De ahí en el siguiente año, en enero, mi papá me habló. Vas a entrar en la escuela de música. De ahí cuando me metí al magisterio musical en la escuela de música que se llama Alfredo Colón. Sí, Saqué el magisterio, pero sí, siempre estudiaba ahí en el seminario, ¿verdad? siempre en el seminario. Yo estudiaba de día en música y los sábados estudiaba de teología. Y así fue, hermano, que estuve estudiando en el seminario durante 6 años. Estando allá, llegan los hermanos de Cobán, supieron que yo estaba preparándome tanto en la teología y en la música. Solo terminé el magisterio. Me fueron a traer los hermanos diciendo que necesitaban un hermano que les ayudara en la asociación bautista en Cobán.
en traducir materiales, en enseñar música, en dar clases de teología. Llegué, acepté otra vez, mi papá me dijo, yo siempre dependía de mi papá. ¿Está bien lo que voy a Tu hacer, papá? consejero. Sí, porque en ese entonces tenía otra opción, una oportunidad en el colegio americano, en la zona 14 15 no recuerdo bien qué Sí, zona es. es un colegio muy bueno, Darío. Muy bueno, sí. Es de los mejores, te digo, acá. Sí, como en el magister hacíamos práctica en los colegios, colegio alemán, colegio americano, colegio maya, colegio Montessori, en otros colegios de los grandes, ¿no? De prestigio. Sí, esos son los mejores. Y en ese, cuando terminé de hacer mi práctica, la directora del colegio americano me llamó y que quisiera hablar con usted. Y yo, según yo, que me metí en problema, que quizá hice algo, dije algo malo, no sé. Sí, cabrón. Sí, fui a la dirección. Entonces, el profesor de música, entonces, el profesor nos recomendó que usted es una buena persona, que le queremos dar una oportunidad desde que empieza a trabajar como asistente del profesor tal con tal salario y con una beca en la Universidad del Valle para que termine una Wow, licenciatura en música. qué buena oportunidad Tenía, también. tenía esa oportunidad. Claro. Semana después, cuando llegan los hermanos. Entonces le dije, papá, ¿qué hago? ¿Me quedo estudiando, me quedo trabajando aquí en el colegio americano y con una beca o regreso en Cobán a apoyar a los hermanos? Mi papá me dijo, te mandé a estudiar para apoyarnos. Ah, perfecto. Sí, Interesante. entonces entendí que me mandó para apoyar a los hermanos. Entonces acepté el trabajo para Cobán. ¿Cuántos años Dejé tenías, Darío, cuando regresaste a Cobán? ¿Ya preparado, ya graduado de seminario? ¿Cuántos 23, años? 23. 23, 23. Eras un patojito todavía, Darío. Sí, sí, sí. Por eso siempre dependía de mi papá, de mis decisiones. Claro, claro. Sí, 23 años regresas a Cobán. sí, Y 23 años. desde ese entonces, no sé en qué año era, has estado en Cobán trabajando. Sí, desde ahí estuve trabajando en las traducciones, dando clase de música. Hice un himnario de música, perdón, un himnario bautista Sí, con solfa, ok, ¿sí? Trabajé varios libros del instituto y también de escuela dominical. Anteriormente los hermanos solo hacían un estudio solo para toda la iglesia en general. Cuando llegué les dije a los hermanos que debemos seccionar una guía para adultos, una guía para jóvenes, una guía para niños. Y perfecto. empezamos a trabajar. Entonces me dijeron, hazlo, 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 porque nosotros no sabemos. Y empecé a trabajar, a hacer la esquematización y todo eso. Y logramos hacer, hasta hoy en día se ha mejorado. Cada sección tiene su propia guía. Ahora, ¿cómo tomar la decisión, Darío, de traducir la Biblia? Al final, no es cualquier libro, es el libro más vendido en Ah, el mundo. ¿Cómo nace la idea de traducir nada más y nada menos que la Biblia? sí. Cuando estaba ahí en la asociación Sociedad Bíblica, llegó a dar un curso diplomado de ciencias bíblicas. Y ellos dijeron, necesitamos traductores para una Biblia de estudio. Es lo que querían, Ah, una Biblia de perfecto. estudio. Porque tenemos la Biblia en quechí, pero no tiene comentario. Y aquí los hermanos no tienen recursos para comprar libros Ya. y menos en español entenderlo, O ¿verdad? sea, Los solo monolibros en quiero, solo español. quiero hacer referencia que una Biblia de estudio todavía lleva más conocimiento. ¿Verdad? Más conocimiento Claro, y más tiempo, ¿sí? exactamente. Sí, entonces, la sociedad bíblica preguntó a los nazarenos, a los bautistas, a los de la Asamblea de Dios, porque estaban buscando personas que estén poco preparados, no, Claro. no tanto con el conocimiento del idioma bíblico. Entonces ahí me sugirieron los hermanos que tenemos un traductor que pueda apoyar. Y ahí empecé con la traducción. Era un poco costosa, porque ahí nos empezaron a dar capacitaciones. Antes de empezar las traducciones, nos empezaron a dar capacitaciones sociobíblicas. Nos decían que hay tres tipos de traducciones, ¿sí? La traducción formal, como la Reina Valera 60, literal, tal como está en el hebreo, palabras por palabras, ¿sí? Ok, Y la traducción dinámica. Entonces, de ahí viene dar más o menos sentido a la palabra y la traducción parafraseado, le dicen, solo darle sentido más o menos que no se pierda el sentido de la palabra. Entonces, como por ejemplo, en la dinámica tenemos la Dios habla hoy, la NBI, y en la perfecto. paráfrasis la versión popular
como la TLA. Ajá, Entonces, ok. Son, también son está más acordes a nuestro entorno, al idioma pensado en nuestro. Claro, diferentes audiencias, ¿sí? Por ejemplo, la Reina Valera está pensada en gente académica y también la NBI. La Dios habla hoy para personas que no tienen tanta preparación académica, teológica, y la paráfrasis le dicen para niños, para adolescentes. Entonces, entendimos esa parte, hicimos una encuesta aquí en la comunidad, qué tipo de Biblia querían los dinámica o la paráfrasis. Queremos como la Reina Valera, dijeron la mayoría de las personas, y empezamos a trabajar en base a la Reina Valera 60. perfecto. Pero Oh, ha sido un pero Biblia de trabajo, estudio, claro. Biblia de estudio, y es lo que estamos trabajando con Sociedad Bíblica de Guatemala. ¿Desde cuándo está todo esto, Darío? Desde el 2017 me metí en el trabajo de la traducción con Sociedad Bíblica. De ahí me fueron cambiando de puesto en la traducción, traductor, fui promotor, de ahí fui facilitador, administrador y actualmente estoy en culminar el proceso de consultor de traducciones de las Sociedades Bíblicas Unidas. Ahora, lo que quiero hacer ver, Darío, es dónde el Señor te ha puesto. Algo que mencionaban mucho y es lo quiero hacer notar es, hicieron consultas a la Iglesia Nazarena, asambleas, fuiste propuesto y un bautista es el que hoy está haciendo Mm. todo esto, ¿verdad? ¿Desde dónde? Desde esa ruptura de una novia católica que Mm, pudiste haber tomado una decisión claro, diferente, no estuvieras acá hoy dándonos esta pequeña cátedra. claro. Pero algo que quiero hacer notar es la obediencia. Y eso fue una palabra que estuviste mencionando. Obediencia a mi papá, ¿verdad? Y es lo que mencionaste, porque es una acción que tiene una promesa. Claro. Obedece a papá y mamá porque es un mandamiento con promesa. El Ujú. Señor te prometió estar con vos y hasta dónde te ha tenido, Darío. Entonces, para mí sigue siendo un gusto poder saludarte, Darío, y gracias de verdad por lo que estás haciendo allá con los quechís. Sos un digno representante de los bautistas. Y bueno, seguramente esta es una de muchas entrevistas que queremos hacerte, Darío, conocerte un poquito más, Sí, hermano. porque, como te digo, estuviste entre nosotros, ¿verdad? Y hasta dónde el Señor ahora te ha puesto, prácticamente sos un hombre de confianza de la Sociedad Bíblica Guatemalteca, ahí en Cobán, con los quechís. Y bueno, Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por estar apoyando este ministerio. Sé que la hora quechí ha sido siempre muy fuerte. Eso, tal vez Mm, ahí vamos a hablar, sería otro tema que queríamos hablar, la hora quechí. Y yo tengo mucha referencia por los misioneros que estuvieron ahí trabajando. También mi tía Francisca, ella mm, viaja mucho. Entonces, mm, justamente me ha dicho, digamos, lo que se está haciendo, por ejemplo, en Huehuetenango también, ¿verdad? Lo que se está haciendo también en la región del lago. Y digo ujú. yo, nos estamos haciendo notar nuevamente a los autistas en Guatemala. Y para mí es digno poder tenerte hoy con nosotros, Darío. Y Muchas seguramente este es gracias. solo apenas el comienzo, seguramente para conocerte un poquito más y bueno, gracias por tu tiempo, Darío. No sé, algún mensaje que quisieras dar, sobre todo a los jóvenes, porque realmente esto va a llegar primero a los jóvenes y seguramente vamos a replicarlo en la iglesia general para que te recuerden, porque sé que muchos te recordarán con gratitud porque al final yo recuerdo haberte visto justamente en la iglesia y comparto, eras un hombre muy reservado, ¿verdad? Así eras vos. Y hasta donde el Señor te ha puesto. No sé, algún mensaje para los jóvenes y también para la iglesia en general. Sí, claro. Gracias por tomarme en cuenta, mis hermanos. No ha sido mi esfuerzo, no ha sido mi conocimiento, sino que es por la gracia de Dios. Amén. Dependemos de Él. Cualquier cosa que sea imposible para nosotros, lo hace posible. Y el éxito, siempre digo, no depende de nosotros, de tantos estudios, sino que de la obediencia de su palabra.
Si queremos ser agente de cambios en nuestra sociedad, pidámosle al Señor la sabiduría, entendamos cuál es su propósito. Como dicen muchas personas, ¿para qué estoy aquí en el mundo? No deberíamos de ser a tantas preguntas, porque el manual de la vida es la Biblia y la debemos estudiar para que podamos encontrarla. Como decía, en primer lugar, lo que más me ayudó a mí fue la oración. Todas las decisiones que las tomé juntamente con mi papá, él decía, ponte de rodilla allí donde estás y yo aquí también me voy a arrodillar. Voy a orar por ti y tú allá orando, ¿sí? Esa fue la clave del éxito del ministerio, ¿sí? El Señor me ha llevado en lugares donde yo nunca imaginé estar. Gracias, iglesias. Saludos, hermano pastor, a todos los amigos que tuve ahí. Como decía, hermano Jonathan, muchas veces quizá no estuve tan eléctrico en ese entonces, sí, porque no era de una persona de área urbana, sino que fui aprendiendo poco a poco cómo piensan las personas en las diferentes culturas. Muchas gracias, hermano Jonathan. Gracias, mi Bendiciones hermano a todos. Darío. Gracias y seguramente nos volveremos a ver. Saludos hasta Cobán. Juan, Gracias. Así es, bendiciones, gracias. hermano. Bendiciones, hermanos.